Bendiciones. El Dios Todopoderoso derrame bendición sobre cada persona que va a escuchar esta palabra. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 28, los primeros 6 versículos. Dice así la palabra de Dios: Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. El Señor añada bendición a cada una de las personas que están allí viendo, escuchando esta palabra, y el Altísimo se glorifique de una manera especial, porque el propósito de cada palabra predicada es con el fin de bendecir a todos aquellos que la escuchen. El tema de hoy, o esta reflexión, la hemos llamado: no permitas que el veneno te dañe. No permitas que el veneno te dañe. Hagamos una corta oración. Padre, muchísimas gracias te damos por esta oportunidad maravillosa. Hoy te pido, Padre mío, que cada persona que va a escuchar esta palabra, Señor, reciba tu bendición, y esta palabra llegue a lo más profundo de sus corazones, oh Dios, y se convierta en una bendición para cada familia, Señor. Que el que escuche esta palabra, oh Dios, la lleve a lo más profundo de su corazón. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Vamos a analizar este texto. Lo vamos a hacer muy pausadamente para que todos los oyentes o todas las personas que van a escuchar esta palabra puedan entenderla. La palabra dice que Pablo fue enviado a Roma. En el capítulo 27 se narra parte de esta historia, y en el camino tuvieron ciertas dificultades. En ese capítulo 27 narra la situación de esa tormenta que vivieron ellos en el mar, luego ese naufragio en la que la mano de Dios estuvo allí, y la misericordia de Dios alcanzó a todo ese grupo de personas por la presencia de Pablo allí. Allí estaba este varón marcando la diferencia. Pero vamos a centrarnos más exactamente en el texto leído en el capítulo 28. Cuando ellos llegaron a tierra, ya llegan a la isla, supieron que esa isla se llamaba Malta. Y los isleños, los habitantes de la isla, le dieron un gran recibimiento. De tal manera que prendieron una fogata para que los visitantes se calentasen y para que pudieran secar las ropas que estaban totalmente empapadas por la lluvia que caía. Entonces
Dice la palabra que al llegar ese grupo de 276 personas a la isla, los nativos, en un acto de hospitalidad, de amor, de confraternidad, atendieron muy generosamente a este grupo de personas. Aquí se encuentra uno de los primeros desafíos que encontramos nosotros en este texto, porque es un gran desafío para la población cristiana hoy. La forma como nosotros debemos de hospedar a aquellas personas que necesitan, aquellos que necesitan en un momento dado ser hospedado, nosotros pudiésemos abrir las puertas de nuestra casa para hacerlo. Entonces, este es un gran ejemplo maravilloso. Cuando ellos prenden la fogata y el fuego empieza a arder, entonces dice la palabra que Pablo sale a recoger unas ramas secas para tirarlas al fuego. Lo que entendemos es que el fuego ya se estaba extinguiendo, ya no era suficiente. Entonces Pablo, pensando en los demás, escuche bien esto, mi amado hermano, Pablo pensando en los demás, no solamente en sí mismo, Pablo pensó en sus compañeros, y eso lo motivó a ir a recoger ramas secas y traerlas al fuego. Hay dos cosas aquí que analizamos en la vida de Pablo, dos ejemplos maravillosos que él nos da aquí. Primero, su acto de humildad. Pablo era un rabino, todo un profesional y el último apóstol que llamó el Señor. El apóstol Pablo era un predicador muy diferente a muchos de los que conocemos en nuestros días. Él decide ir a tomar las ramas secas y traerlas. Algo que iba o no iba acorde con su profesión. En un acto de humildad, el apóstol Pablo sale a tomar las ramas y las trae. Mi amigo, Pablo tenía muy claro en su mente, en su corazón, aquellas palabras que el Señor Jesucristo había dicho: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso el apóstol Pablo en un momento dado dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Lo segundo que encontramos aquí, el segundo ejemplo que nos da el apóstol Pablo, es una actitud de servicio. También Pablo conocía perfectamente la palabra que el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Pablo sabía perfectamente, conocía perfectamente esta palabra. Y él toma aquí una actitud de servicio. Había mucho personal allí. Habían 275 personas que hacían parte de esa tripulación que le acompañaban. Pero él tomó la decisión. Él toma la decisión de servir. Ese es otro desafío. En este momento podemos decir que Dios ha llamado a su iglesia para servir. Si el mismo Señor Jesucristo dijo que Él estaba entre los discípulos como el que servía, hoy nosotros tenemos que decir palabras similares. Estamos entre los demás como el que sirve. Estimado ministro, estimado pastor,
evangelista, misionero, líder de las iglesias, congregaciones. Si Dios te ha llamado a ejercer un ministerio, tenemos que tomar la actitud de servicio. Hoy Dios nos ha llamado a servir, no a ser servido. Es maravilloso cuando un día pude entender que no son las ovejas sirviéndole al pastor, sino el pastor sirviéndole a las ovejas. Entonces estas dos cualidades, estos dos principios, el apóstol Pablo nos está mostrando aquí, nos está enseñando un ejemplo de humildad y un ejemplo de servicio. Yo estoy seguro que si el apóstol Pablo estuviera en estos tiempos, su venida, su nacimiento en esta tierra hubiese sido en estos tiempos, mi amado, estoy seguro que no estuviera pidiendo hoteles de 5 estrellas ni pidiendo el mejor coche. Estoy seguro que él estaría haciendo una vida de servicio. Eso es importante que nosotros podamos analizarlo. Entonces, cuando él trae las ramas y las tira al fuego, las ramas se prenden y el fuego se hace más poderoso. Y dice la palabra que una víbora, huyendo del fuego, se le prendió en la mano a Pablo. Algunos se preguntan, ¿por qué la víbora no mordió a otra persona? ¿Por qué tenía que ser a Pablo? Hay muchas razones por decir que por qué fue a Pablo. Una de ellas es porque había un propósito de Dios en este varón que tenía que llegar a Roma. Era la voluntad y propósito de Dios que Pablo llegase a Roma. Y hay muchas razones más. Pablo era el que marcaba la diferencia allí. Era el hombre de Dios. Pablo fue el que trajo las ramas secas y las tiró al fuego. La víbora se incomoda. La víbora se siente furiosa. Se desenrosca donde está y sale furiosa a morder al culpable, al que había traído las ramas secas. Amados hermanos y amigos, cuando usted se levanta, varón, y empiezas a marcar la diferencia, cuando tú te levantas en fe y empiezas a actuar de acuerdo al diseño de Dios, empiezas a obedecer la palabra de Dios, la víbora se va a levantar en contra suya. La víbora se va a levantar en contra de usted y va a buscar para morderte. Eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo había prendido el fuego. El fuego estaba emitiendo un calor impresionante. Y como la víbora le tiene miedo al fuego, la incomodó. Al incomodarla se puso furiosa. No sé cuántas personas que me escuchan o van a escuchar esta palabra han visto una víbora cuando está furiosa. La víbora furiosa sale, se desenrosca donde está y se extiende y sale arrastrándose y va con la lengua afuera, emitiendo un silbido muy peculiar de ella. Va furiosa y muerde al que encuentre en su camino. Entonces, Pablo era el hombre de Dios. Pablo tenía un propósito. Dios tenía un propósito con este varón. La víbora salió a morder a Pablo, a matarlo, porque este hombre estaba siguiendo a Dios, buscaba el rostro de Dios.
había sido escogido por Dios para predicarle el evangelio a los gentiles y a muchos otros grupos de personas. Quiero reiterar estas palabras, estimado varón. Cuando te levantas en fe y empiezas a buscar de Dios, cuando decides pararte en la brecha, la víbora se va a incomodar. Algunas veces no vamos a evitar, no vamos a poder evitar que la víbora nos muerda. Pero sí vamos a evitar que el veneno nos haga daño. Sí podemos evitar de que el veneno nos haga daño. Y es exactamente lo que pasa con el apóstol Pablo. La víbora lo muerde. Y cuando la víbora se le prende en la mano, él la sacude en el fuego para que se quemara allí. Los naturales, los isleños, cuando vieron a la víbora colgando de la mano de Pablo, ellos dijeron: ese hombre es un homicida, que escapó de la tormenta del mar, del naufragio. Pero como la justicia no deja vivir, la serpiente lo estaba esperando aquí. Cuando la víbora se le prende la mano a Pablo, él no se escandalizó. Él no empezó a gritar. Pablo estaba seguro. Pablo estaba convencido que Dios estaba con él. El apóstol Pablo tenía muy presente una palabra maravillosa en el libro de Marcos capítulo 16, verso 18. Cuando el Señor Jesucristo hablando dijo: en las manos tomarán serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Allí estaba el cumplimiento de esta promesa. Allí estaba el cumplimiento de esta palabra que el Señor nos había dejado y que está escrita, estampada aquí en este libro llamado Biblia. Entonces Pablo tenía la autoridad para sacudir la víbora, y con la autoridad que tenía de parte de Dios, él la sacude. Pablo no se quedó allí acariciando la víbora ni lamentándose. No, mi hermano, él la sacude en el fuego para que se quemara allí. Esto me hace acordar cuando la palabra de Dios dice en Apocalipsis que al final de los tiempos Satanás será lanzado, arrojado en el lago de fuego. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo con la víbora, que la sacudió en el fuego. En estos tiempos hay víboras en nuestro país, Colombia, que andan por las carreteras de nuestro país, andan por las calles de las ciudades, han hecho sus moradas en algunos hogares y, por qué no decirlo, en algunas congregaciones. Mi estimado amigo, hermano, es tiempo de sacudir la víbora. Es tiempo de sacudir la serpiente. Pero para sacudirla tenemos que tener la autoridad de Dios. Hay muchas personas que están siendo afectadas por el veneno de víboras. Hay un veneno que llega al corazón, al organismo de la persona y penetra en todo su cuerpo y empieza a influenciarlo. Este veneno no dañó al organismo de Pablo porque él la sacudió. Hay venenos de chisme, hay venenos de detracciones, hay venenos de soberbia,
Hay venenos de legalismo que las víboras han mordido a personas y le han transmitido ese veneno. La idea hoy aquí no es llamar a nadie víbora, pero lo que sí estamos diciendo es que hay muchas personas influenciadas por las víboras. De allí recuerdo las expresiones que decía un hermano que al oír hablar de estas cosas, y él decía: hay muchos hermanos, hay muchas personas que se ponen un velo de santidad, pero por debajo del velo sacan la lengua. Hay muchas personas que han sido mordidas y portan en su sangre, en su mente, en el corazón, un veneno que cada día los está destruyendo. Un veneno que los lleva a tomar sus propias decisiones, mas no las decisiones de Dios. Un veneno que ha llegado al corazón y los ha hecho enaltecer. Un veneno que no tiene misericordia. Un veneno que endurece el corazón a aquellas personas para que no extiendan su mano a aquellos que la necesitan. Estimados amigos y hermanos, es tiempo de sacudir lo que me está afectando, pero tenemos que tener la autoridad. En el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 15, la palabra dice que unas 7 personas fueron a orar por un endemoniado, y el endemoniado, cuando le reprendían, dijo: yo sé quién es Jesucristo, sé quién es Cristo, y también sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Hoy tenemos que tener la autoridad de Dios para reprender la víbora, para sacudirla. El desafío que le hacemos a usted en este momento es: vamos a sacudir todo lo que me está afectando, todo lo que me está afectando. Ese veneno de soberbia, ese veneno de enfermedad, ese veneno que te hace enaltecido, ese veneno de considerarte más que los demás, ese veneno de chisme, ese veneno de legalismo, en el nombre de Jesús hay que sacudirlo. Sacúdete, hermano mío, sacude todo lo que te está alejando de Dios, sacude todo lo que te está llevando a una vida que no agrada a Dios. Sacúdelo ahora en el nombre de Jesucristo. Es tiempo de liberarnos, pero tenemos que tener la autoridad. Yo escuché a alguien decir que la gente debe de sacudirse de sus venenos, pero no le enseñó cómo debía hacerlo. En esta noche te digo, tenemos que buscar al Dios Todopoderoso. Tenemos que tomar los 2 ejemplos de Pablo. Sé humilde, una vida de servicio, tener la autoridad del Señor. Entonces podemos sacudir la víbora. Ella nos va a obedecer. Y quiero finalizar esta reflexión diciéndole que ese fuego que prendió Pablo lo necesitamos nosotros hoy. Prenderlo en nuestro altar, un fuego que no se apague, un fuego que arda día y noche. Este fuego tiene que estar en mi vida, este fuego tiene que estar en la congregación, este fuego tiene que estar en nuestra casa, este fuego tiene que estar con nosotros donde quiera que vayamos, porque donde está el fuego de Dios encendido, la víbora no puede penetrar, la víbora no llega allí. Por eso, mi amigo, hay que sacar la víbora de nuestra casa, hay que sacar la víbora de nuestra congregación, hay que sacar la víbora de nuestra oficina, hay que sacar la víbora de nuestras vidas. Esto es con la autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús podemos hacerlo. Y ese es el desafío, mi amigo, que le hacemos en esta noche, en esta parte final de esta reflexión. No permitamos que el veneno nos haga daño. No permitamos que el veneno nos haga daño. Aunque seamos mordidos por la víbora, vamos a sacudirla, pero el veneno no nos causará daño, porque el Dios Todopoderoso ha dicho guardarnos, protegernos y guiarnos de su mano.
Padre, muchísimas gracias. A ti sea toda honra, a ti sea toda gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento te alaba mi alma y te engrandece mi Dios. Padre de la gloria, yo sé que usted nos ha delegado una autoridad. Señor, la tenemos. Y haciendo uso de esa autoridad delegada, reprendemos la víbora. Señor, la sacudimos en el nombre de Jesús. Y nos sacudimos en este momento de todo veneno, Padre, que ha sido inyectado en mi organismo. Lo sacudo en el nombre de Jesús ahora. Y usted, mi amigo, hermano que me estás escuchando, haz uso de esta palabra y sacúdete ahora mismo. Cuando escuches esta palabra, el Espíritu Santo te va a hablar y va a traer un mensaje a tu conciencia, a tu vida, y te va a mostrar cuántos venenos están dañando tu vida espiritual. Sacúdelo, sacúdelo ahora en el nombre de Jesucristo. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.